Bienvenidos a Noche de Leyendas y Misterios, donde lo oculto despierta. Continuamos con esta nueva sección de relatos. Les compartiré 3 historias más, 2 experiencias de Reddit y, para finalizar, un creepypasta. Si ustedes también tienen algo que contar, pueden enviarlo al correo noche.leyendas.misterios@gmail.com. Gracias por estar aquí y por permitir que estas historias cobren vida. Soy transportista y desde hace más de 2 décadas recorro las carreteras de México manejando tráiler. He visto de todo: accidentes horribles, asaltos, animales cruzando a mitad de la noche. Pero lo que viví una madrugada del 2021 en la carretera 180 rumbo a Tuxpan, Veracruz, aún me quita el sueño. Era un viaje de rutina. Llevaba carga refrigerada desde Tampico hasta Veracruz Puerto y todo marchaba tranquilo. Iba solo, como casi siempre. Mi radio estaba apagado y el único sonido era el del motor constante y el golpeteo suave de las llantas sobre el asfalto. El reloj marcaba las 3:47 de la madrugada cuando pasé el kilómetro 185. Justo después de un tramo lleno de curvas entre los cerros. Fue ahí cuando la vi. Una mujer sola a un lado del camino, en plena oscuridad. Vestía de blanco, empapada como si hubiera salido de un río, con el cabello largo y enmarañado cubriéndole parte del rostro. No levantaba la mano, ni pedía aventón, solo estaba parada, mirando al tráiler. Reduje la velocidad por puro reflejo, y cuando pasé a su lado, giró el rostro hacia mí. Su cara no parecía la de una persona perdida. No tenía miedo, no estaba desesperada. Solo me miraba, tranquila, como si me hubiera estado esperando. Seguí de largo, pero algo me obligó a detenerme unos metros más adelante. No sé por qué. Fue como si mi cuerpo no me obedeciera. Bajé la velocidad hasta detenerme por completo y, sin pensar mucho, eché reversa. Ella seguía ahí, y esta vez se acercó. ¿Va para Tuxpan?, me preguntó en voz bajísima, como si no quisiera despertar algo que estaba dormido. Asentí. No me salían las palabras. Le abrí la puerta del copiloto y subió sin decir nada más. Olía raro, como a tierra mojada y a flores marchitas. Me dio escalofríos, pero intenté no pensar demasiado. Tal vez era una mujer que se había quedado varada. Tal vez se había peleado con alguien y salió a caminar, yo qué sé. Seguimos en silencio por al menos 20 minutos. La miraba de reojo de vez en cuando. No se movía, ni siquiera parpadeaba. Solo veía al frente con la mirada clavada en el parabrisas. Y entonces ocurrió. Sentí como si la cabina se enfriara de golpe. Tan frío que empecé a ver mi propio aliento dentro del tráiler. Ella se giró lentamente hacia mí y, al verla, casi pierdo el control del volante. Su piel ya no era piel, era una masa arrugada, grisácea, como la piel podrida de un cadáver sacado del agua. Sus ojos eran completamente blancos, sin pupilas, y su boca era demasiado grande, se le extendía de mejilla a mejilla y estaba abierta como si estuviera a punto de gritar, pero no emitía ni un solo sonido. Intenté detener el tráiler, pero los frenos no respondían. Era como si estuviera atrapado dentro de una pesadilla. Ella comenzó a moverse hacia mí, arrastrándose en el asiento sin mover las piernas, como deslizándose, con esa sonrisa enorme y podrida cada vez más cerca de mi rostro. Grité como nunca lo había hecho en mi vida. Cerré los ojos un segundo y, cuando los abrí, estaba solo. La cabina estaba vacía. Ni rastro de ella, ni de su olor. Nada. Me orillé y vomité al lado del camino. Me temblaban las manos y el corazón me latía con tanta fuerza que pensé que iba a reventarme el pecho. Al día siguiente, cuando llegué a Tuxpan y conté lo que me pasó en una fonda donde siempre desayuno, una señora mayor se me quedó viendo pálida. ¿Fue en el kilómetro 185? Me preguntó. Asentí.
Mi hermana murió ahí hace más de 30 años. Se accidentó en una madrugada como esa, y desde entonces muchos camioneros dicen que la han visto, pero ya no es ella. Lo que ven es otra cosa que tomó su forma, algo que busca compañía para no andar sola en ese tramo de la carretera. Desde ese día, jamás volví a detenerme en ninguna carretera de noche, y si voy por la 180, paso por el kilómetro 185 con la mirada al frente, sin mirar los espejos, porque dicen que si la ves, puede volver a subir, y la próxima vez no se baja. Escribo esto más por el sentido de desahogarme que por el hecho de tratar de asustar a alguien. Yo vengo de una familia que ha pasado por muchos temas sobrenaturales, ya que me comentan que mi abuelo materno hizo un pacto, lo cual terminó provocando que nuestra familia terminara ligada a muchas de estas cosas. En mi caso en particular, no me han pasado muchas cosas de forma directa. Por algún motivo, todo ese tipo de cosas me eluden, e incluso cuando estoy cerca de familiares que sí les han pasado cosas así, me regañan cuando pregunto el por qué a mí no me pasa nada de eso, ya que me dicen que no es nada divertido y ni algo que uno deba de buscar. Total, lo único que me ha pasado a mí de forma directa fue en 3 ocasiones, justo cuando apenas era muy niño. Hoy en día tengo 36 años. Lo primero fue que, a lo que me han dicho mis tías, mi mamá y en su momento mis abuelas, ambas ya no están con nosotros desafortunadamente, a mí me intentaron secuestrar las brujas cuando era recién nacido. De esos intentos, hay 2 específicos que siempre me han causado temor, por el ¿qué tal si...? La primera fue cuando tenía como 6 meses. En ese entonces, mis papás vivían en casa de mi abuelita paterna, en un cuarto que les habían hecho en la parte trasera de la casa. La casa de mis abuelos era pequeña en aquel entonces, pero el terreno es bastante grande. Lo que pasó en ese momento fue que mi mamá se despertó asustada porque dice que no me sintió en la cama, ya que me solían acostar en medio de los 2, y que empezó a gritar, «¡El niño! ¡Se han llevado al niño!». En eso, todos los que estaban en la casa, nunca me han dicho quiénes exactamente eran, salieron corriendo al frente de la casa y ahí estaba yo, a 1 o 2 metros del portón de enfrente, sin llorar, sin ningún daño, totalmente dormido. Pero me comentan que me había orinado y que por eso me dejaron. La segunda ocasión fue cuando tenía como 1 año. En ese entonces mi mamá y una tía paterna habían ido a visitar a mi abuelita materna, y en lo que mi mamá entraba a dejar todas las cosas, pañalera, carreola y todo eso, mi tía se quedó afuera. Y en eso ella vio a 2 mujeres. A una la describe como muy alta y delgada, de casi 2 metros, y a la otra como más pequeña, de tal vez unos 50 y muy gorda, y vestidas totalmente de negro. Estaban bastante alejadas de ella. Me dice que al menos a 50 metros, y que le decían, «Danos al niño, dánoslo, o si no, también sufrirás». Mi tía me dice que tenía mucho miedo y que sentía como la jalaban hacia ella, pero que mi tía se puso a orar a Dios. La mayoría en mi familia somos cristianos, y dice que pasado unos minutos, que para ella fueron horas, sintió que alguien la jalaba hacia atrás y la metió a la fuerza a la casa de mi abuelita, y que en ese entonces, cuando todos la vieron, ella tenía los brazos y las piernas llenas de rasguños, y que les dijo, «Querían al niño, no se los quise dar y me rasguñaron». Le tomó un tiempo tranquilizarse, y después de eso, relativamente ya no me pasó nada. La tercera me pasó cuando tenía 4 años. Era un poco más consciente de las cosas a mi alrededor. Seguíamos viviendo en casa de mi abuelita paterna, y en esa ocasión mi mamá se encontraba embarazada de mi hermano. Yo seguía durmiendo en medio de mis papás. Supongo que eso los hacía sentirse más seguros. Y en esa ocasión eran como las 6 de la mañana. Siempre me levantaba muy temprano cuando era niño, y recuerdo que me quedaba en medio de ellos, ya que me decían que no me moviera de la cama hasta que ellos se despertaran. Total, me levanté. Mi mamá ya casi cumplía los 9 meses de embarazo, o al menos eso creo yo, porque sí lograba notar su panza de embarazo, y vi una luz pasar afuera del cuarto. A pesar de que teníamos cortinas gruesas, se notaba dicha luz. Era muy potente, ya que la estaba viendo incluso por donde había pared y no ventana, pero por algún motivo no me encandiló. Podía ver sin que me dañara los ojos, y vi cómo esa luz se posó justo afuera de donde estaba mi mamá, y cruzó la pared y se puso arriba de mi mamá.
Nunca vi ningún rasgo específico en dicha luz, pero sentía que era como que un rostro. Vi cómo me estaba viendo a mí, luego a mi hermano, o al menos eso sentía yo, y luego a mí, así por varias veces. Luego dio una vuelta alrededor de la cama y se fue. Nunca me dio miedo, pero sentí que fue algo raro. Espero que les haya gustado. Me mudé al edificio Torre Áurea en septiembre del año pasado. Un lugar moderno, con pasillos brillantes, cámaras nuevas y puertas magnéticas que se abrían con una tarjeta. Todo limpio, silencioso, sin historias raras, justo lo que buscaba después de un año complicado. El departamento 1204 era perfecto, iluminado, amplio y con una vista impresionante de la ciudad. Solo había un detalle que me parecía extraño, muy extraño. En el plano que me entregó la administración, entre el departamento 1204 y el 1206, debía existir una pequeña bodega de mantenimiento. Pero cuando recorrí el pasillo por primera vez, esa bodega no estaba. Solo vería las puertas 1204 y 1206, separadas por una pared lisa sin señales de que alguna vez hubiera algo ahí. Pensé que quizá el plano estaba desactualizado. No le di importancia. Al principio. La primera semana fue tranquila. El edificio era silencioso, demasiado silencioso, especialmente por las noches. Una madrugada, a las 3:18 a.m., me despertó un sonido que no supe identificar al principio. Era un golpeteo suave, rítmico, como si alguien golpeara con los nudillos una superficie hueca. Toc, toc, toc. Me levanté y pegué la oreja a la pared del pasillo interior de mi departamento, la que supuestamente colindaba con la bodega que no existía. El golpeteo se repetía, lento, constante. 3 golpes, pausa de unos segundos, 3 golpes más. Abrí la puerta del departamento y salí al pasillo. Ahí estaba, la misma pared lisa entre el 1204 y el 1206, fría, sin marcas. Puse la palma sobre ella. Los golpes venían de ahí detrás. Pero, ¿cómo? No había habitación, no había puerta. Volví a mi departamento algo inquieto. Me convencí de que tal vez era una tubería o un trabajador haciendo reparaciones nocturnas. Hasta que esa misma noche, a las 3:18, los golpes sonaron de nuevo. Y esta vez, más fuertes. La segunda semana, el golpeteo cambió. Ya no eran golpes, era susurro. Desperté otra vez a las 3:18 a.m., siempre a esa hora, escuchando un murmullo bajito, casi imperceptible. Me congelé en la cama. ¡Hola! Me levanté lentamente. ¡Abre! El susurro venía de la pared, otra vez de esa pared imposible, como si alguien estuviera justo detrás. ¡Abre, por favor! Juro que sentí una corriente helada recorrerme la espalda. Me acerqué a la pared con cautela. No quería responder, pero algo dentro de mí quería entender. Necesitaba saber qué había ahí. Decidí al día siguiente preguntarle al administrador del edificio, un hombre mayor llamado don Federico. Cuando le mencioné la supuesta bodega, se puso pálido. «Ese cuarto no se usa», me dijo de inmediato. «¿Pero existe?», pregunté. «No deberías preocuparte por eso». Su respuesta fue demasiado rápida, demasiado nerviosa. Decidí instalar una cámara en el pasillo, apuntando a la pared. Nada sofisticado, solo algo para intentar capturar el origen de los golpes y los susurros. La primera noche no pasó nada, la segunda tampoco. Pero la tercera, a las 3:18 a.m., la cámara grabó algo que todavía hoy no sé explicar. En la grabación se ve el pasillo vacío, silencioso. De pronto, la luz del pasillo parpadea, y durante medio segundo, solo medio, la pared muestra algo que antes no estaba, una puerta vieja, de madera podrida, con un número casi borrado. Parecía decir 1205.
Medio segundo después, la luz vuelve a la normalidad. La puerta desaparece. Revisé el video una y otra vez, cuadro por cuadro. La puerta estaba ahí y no debía existir. Después de ver eso, decidí hacer algo estúpido. Esperar a las 3:18 frente a la pared. Quería ver si la puerta reaparecía. A las 3:17, silencio. A las 3:18, la luz del pasillo parpadeó y la puerta estaba ahí, vieja, hinchada por la humedad, desgastada, como si llevara años sin ser abierta. Mi corazón iba tan rápido que sentía que se me iba a salir del pecho. Toqué la madera. Era real. Fría, demasiado fría. Giré la perilla sin saber por qué. Se abrió con un gemido largo, doloroso. El olor que salió de ahí era insoportable. Humedad, moho, algo podrido. Pero lo peor no fue el olor. Lo peor fue lo que había dentro. Un pasillo oscuro, idéntico al del edificio, pero más viejo. Luces parpadeantes, la pintura descascarada, y al fondo, la silueta de alguien, alto, delgado, mirando hacia mí. No tenía rostro, solo una superficie lisa, como piel estirada. Sentí un impulso irracional de cerrar la puerta, pero la figura levantó una mano. Me estaba señalando a mí, y luego hizo un gesto con los dedos. Me invitaba a entrar. Cerré la puerta de golpe. Esa misma noche decidí revisar la cámara. Había grabado algo nuevo. A las 3:18 aparece la puerta, igual que antes. Pero a los pocos segundos la puerta se abre sola y la figura sin rostro sale. Sale al pasillo real y se queda quieta frente a mi puerta, inmóvil, como si esperara. Después de un minuto exacto, levanta una mano y toca la madera. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Los mismos que escuché desde el primer día. El video termina cuando la luz parpadea y la figura desaparece. No vuelve a entrar por la puerta falsa. Simplemente, ¿ya no está? Con el video en mano, fui con don Federico. Cuando lo vio, se llevó las manos al rostro y empezó a temblar. «No debiste grabar nada», susurró. Le exigí explicaciones y me las dio. Hace más de 30 años, el edificio original no tenía 12 pisos, solo 11. El piso 12 fue construido encima de lo que alguna vez fue un piso clausurado por una tragedia. Un residente murió atrapado entre un elevador defectuoso y la estructura. Quedó partido, a medias, en un pasillo. Según Federico, los arquitectos decidieron tapiar el piso entero y construir uno nuevo encima. La habitación 1205 nunca debió existir, dijo con la voz quebrada. Pero a veces aparece. Me quedé helado. ¿Y la figura?, pregunté. No es él, susurró, temblando. Es lo que quedó de él. Esa noche intenté no dormir. Pero a las 3:18 en punto, escuché 3 golpes en mi puerta. No en la pared, no en el pasillo oculto, en mi puerta. Toc, toc, toc. Pausa. Toc, toc, toc. El aire del departamento se volvió helado, irrespirable. A través de la mirilla solo vi oscuridad, como si algo la cubriera desde afuera. Una sombra quieta, pegada a la puerta. Entonces escuché la voz, baja, distorsionada, como si viniera de un pozo profundo. «Abre». No lo hice, pero la voz continuó. «Ya sé quién eres. Ya sé dónde duermes. Mañana no habrá puerta». Y luego, silencio. Me fui del edificio esa misma mañana.
No regresé ni por mis cosas. Dejé todo atrás. El administrador no trató de detenerme. Solo me dijo, «No mires atrás cuando pases el piso 12». No lo hice. Pensé que al alejarme todo terminaría, que la pesadilla se quedaría encerrada en ese piso imposible. Pero anoche, en mi nuevo departamento, desperté a las 3:18 a.m. y escuché 3 golpes. No en mi puerta, no en la pared, en el closet de mi habitación. Toc, toc, toc. Creo que la puerta está empezando a aparecer aquí también. Si mañana despierto y hay una puerta vieja donde no debería haber nada, no pienso abrirla, aunque vuelva a susurrar, aunque golpee, aunque llame mi nombre, porque sé lo que quiere, y sé que esté donde esté, la habitación 1205 siempre encuentra la forma de regresar.